Te despiertas. La lengua se te pega al paladar, la garganta está completamente seca, y lo primero que tu cuerpo pide antes que cualquier otra cosa es agua. Coges el vaso que dejaste en la mesilla, bebes despacio y piensas, esto es normal, es la edad, todo el mundo pasa por esto. Te levantas, te lavas la cara, y la rutina del día empieza como siempre, sin que te detengas ni un momento a pensar en lo que tu propio cuerpo intentaba decirte mientras dormías. Pero espera, ¿y si la boca seca al despertar no fuera un detalle sin importancia? ¿Y si fuera en realidad una de las señales más tempranas de un problema que trabaja en silencio durante la madrugada, roba oxígeno de tu sangre, sobrecarga el corazón y envejece el cerebro antes de tiempo? Un problema que afecta a millones de españoles mayores de 60 años, sin que la mayoría de ellos sospeche siquiera que lo tiene. Puede que lleves años acostándote convencido de que estás descansando, pero tu organismo puede estar luchando para respirar, luchando para mantener la tensión arterial bajo control, luchando para proteger el corazón, el cerebro y los riñones, mientras tú crees que simplemente estás durmiendo. Y el síntoma que aparece a primera hora de la mañana, esa sequedad que has aprendido a ignorar, puede ser la única pista que tu cuerpo logra darte sobre una noche entera de esfuerzo invisible. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar por completo lo que piensas sobre el cansancio, la tensión alta, las visitas al baño en mitad de la noche y esa memoria que crees que falla por culpa de la edad. Puede que la edad no sea la causa. Puede que la causa esté exactamente donde menos te lo esperas, en tu respiración mientras duermes. Necesitas entender la magnitud de este problema antes de nada. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, conocida como SEPAR, reconoce la apnea obstructiva del sueño como un problema grave de salud pública en España. Los estudios epidemiológicos realizados en población española adulta estiman una prevalencia de entre el 24% y el 26% para el síndrome de apnea-hipopnea del sueño en hombres y de entre el 17% y el 28% en mujeres, con cifras que aumentan notablemente a partir de los 50 años. Eso significa que aproximadamente 1 de cada 4 adultos puede tener algún grado de apnea. Y ese porcentaje sube considerablemente cuando hablamos de personas con obesidad, hipertensión o que ya han superado los 50 años, que es exactamente el grupo que más necesita estar informado sobre esto. Y hay más. La American Heart Association, una de las organizaciones cardiológicas más respetadas del mundo, afirma que la apnea obstructiva del sueño está presente en entre el 40% y el 80% de los pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión pulmonar y fibrilación auricular. Eso no es una coincidencia y no es una exageración. Son datos científicos sólidos, publicados y revisados por especialistas a escala mundial. Significa que si tienes la tensión alta o algún problema cardíaco y aún no has investigado tu sueño, hay una laguna peligrosa en la manera en que estás cuidando tu salud. Aquí está lo que nadie te cuenta. Un estudio publicado en la revista Sleep, una de las publicaciones científicas más importantes en medicina del sueño, mostró que la boca seca al despertar fue aproximadamente 2 veces más frecuente en personas con diagnóstico confirmado de apnea obstructiva del sueño que en roncadores sin apnea. Y el mismo estudio señaló que ese síntoma aumenta progresivamente conforme se agrava la enfermedad. Dicho de otro modo, cuanto más grave es la apnea, más seca aparece la boca al amanecer. Esa sequedad que tratas como un simple incordio puede ser un termómetro, una alerta matutina del cuerpo que dice que algo ocurrió durante la noche que no viste, que no sentiste conscientemente, pero que tu organismo registró con toda claridad. Pero aquí está lo que más esperanza me da. La apnea obstructiva del sueño tiene diagnóstico y tiene tratamiento. Y cuando la causa se identifica con claridad y se trata adecuadamente, muchos pacientes refieren una mejoría notable en la calidad del sueño, reducción de la somnolencia diurna, descenso de la tensión arterial y recuperación de una vitalidad que creían haber perdido para siempre. El problema no es que no haya solución. El problema es no haber sospechado nunca que existía un problema. Hola, me llamo Dr. Daniel Navarro.
Soy médico desde hace más de 20 años y a lo largo de todo este tiempo he acompañado a cientos de pacientes mayores de 60 años que llegaban a la consulta con quejas de cansancio persistente, tensión difícil de controlar, memoria que empezaba a fallar y ronquidos que sus parejas ya no soportaban más. Lo que más me preocupaba en esos casos era darme cuenta de que en una gran parte de ellos había un trastorno del sueño sin diagnosticar, sin investigar, y completamente normalizado por el propio paciente y por su familia durante años. Lo que más me preocupa como médico no es la enfermedad en sí, porque la enfermedad tiene tratamiento. Lo que me preocupa es verte despertar cada día con la boca seca, avanzar por la vida cargando un cansancio que no cede y seguir diciéndote que es cosa de la edad, cuando en realidad tu cuerpo está pidiendo ayuda de una manera silenciosa y muy concreta. Es exactamente por eso, por lo que estoy aquí contigo hoy. En este vídeo vas a obtener 3 beneficios muy concretos. El primero es entender por qué la boca seca al despertar puede ser mucho más que sed, y puede ser en realidad la señal más accesible de un trastorno respiratorio serio que la mayoría de la gente ni imagina tener. El segundo beneficio es reconocer las otras señales que suelen acompañar a este síntoma, señales que parecen no tener nada que ver entre sí, pero que juntas cuentan una historia muy clara sobre lo que ocurre mientras duermes. El tercer beneficio es saber qué hacer a partir de hoy, de forma práctica, accesible e inteligente, para investigar esta posibilidad sin entrar en pánico y sin tomar ninguna decisión médica por tu cuenta. La lista principal de este vídeo tiene 5 señales, presentadas en cuenta atrás del quinto al primero, en orden creciente de urgencia e impacto. Y el adelanto que necesito dejarte ahora es este. Quédate hasta el final, porque la señal número 1 es despertar 2, 3 o más veces durante la noche para orinar, creyendo que el problema está solo en la vejiga o en la próstata, cuando muchas veces la raíz verdadera está en el sueño, y casi nadie lo explica como hay que explicarlo. Vas a entender el mecanismo que hay detrás, y nunca volverás a ver esas visitas nocturnas al baño de la misma manera. ¿Puede que ya estés presentando esa señal sin saberlo? Antes de entrar en la lista, necesitas entender un mecanismo fundamental, porque sin él, las señales que voy a presentar van a parecer desconectadas entre sí. Y quiero que salgas de aquí entendiendo la causa raíz, no solo memorizando una lista de síntomas. Piénsalo así. Tu garganta durante el sueño funciona como un tubo flexible por el que el aire necesita pasar toda la noche, con cada respiración, sin parar, durante horas. Durante el día, mantienes ese tubo abierto gracias al tono muscular de la garganta, la lengua y el paladar blando. Pero cuando duermes, esos músculos se relajan. Para la mayoría de las personas, la relajación es moderada y el tubo permanece lo suficientemente abierto para que el aire circule con libertad. Pero para quien tiene apnea obstructiva del sueño, ese tubo se relaja demasiado, se estrecha en exceso y a veces llega a cerrarse completamente durante unos segundos. En ese momento, el flujo de aire se detiene, el oxígeno en sangre empieza a caer, y el cerebro, que está monitorizando todo, incluso mientras duermes, dispara una alarma y le ordena al cuerpo que se despierte brevemente para reabrir la vía aérea. Raramente recuerdas estos microdespertares, pero pueden ocurrir decenas de veces en una sola noche. La boca seca aparece en este contexto porque muchos de esos episodios te llevan a respirar por la boca para compensar el tubo estrecho. Y respirar por la boca durante horas reseca las mucosas, agota la saliva y deja esa sensación que ya conoces bien, despertar necesitando agua antes de poder decir una sola palabra. ¿Qué confirma la ciencia sobre esto? Un estudio publicado en la revista Sleep, cuyos participantes fueron evaluados mediante polisomnografía, que es la prueba más completa disponible para evaluar el sueño, confirmó que la boca seca al despertar es significativamente más frecuente en personas con apnea obstructiva del sueño que en roncadores sin apnea. Y el hallazgo más revelador de ese estudio fue que el síntoma empeora conforme aumenta el índice de apnea-hipopnea, que es el número de eventos respiratorios por hora de sueño. Es decir, no es una coincidencia, es una señal proporcional a la gravedad del problema. Con este mapa en la cabeza, vas a entender las 5 señales que siguen a un nivel mucho más profundo. No son síntomas aleatorios, son piezas del mismo rompecabezas. Señal número 5.
Ronquidos fuertes, con pausas o episodios de ahogo durante la noche. Esta es la señal más visible y al mismo tiempo la más infravalorada. Quien ronca tiende a normalizarlo. La familia ya se ha acostumbrado. La pareja lleva años durmiendo en otra habitación. Y todo el mundo termina tratando el ronquido como una peculiaridad inofensiva, casi como un rasgo de personalidad. Pero los ronquidos fuertes, que vienen acompañados de pausas, arcadas o sonidos de ahogo, son una historia completamente diferente. Lo que ocurre dentro del cuerpo durante esos momentos es exactamente lo que describe nuestra analogía del tubo. El aire intenta pasar, encuentra la vía aérea estrecha, hace ruido al forzar el paso, y a veces encuentra el tubo completamente cerrado durante unos segundos. En ese momento, el flujo de aire se detiene, el oxígeno en sangre empieza a caer, y el cerebro dispara una señal de emergencia que obliga al cuerpo a despertar brevemente para reabrir la garganta. Desde fuera puedes escucharlo como un jadeo, un ronquido abrupto o una inspiración repentina. Por dentro, es una respuesta de supervivencia que se repite noche tras noche. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica incluye el ronquido habitual, las pausas respiratorias observadas por la pareja y la edad avanzada entre los principales marcadores clínicos para sospechar una apnea obstructiva del sueño. Esto significa que cuando una persona mayor de 60 años ronca con fuerza y presenta pausas en la respiración durante la noche, esa combinación es, por sí sola, suficiente para justificar una investigación médica adecuada. No es alarmismo. Es prevención de una enfermedad que puede llevar años deteriorando el corazón, el cerebro y los vasos sanguíneos sin que nadie haya conectado los puntos. El punto importante aquí es que el ronquido por sí solo no define la apnea. Hay personas que roncan sin tener apnea y personas que tienen apnea y apenas roncan. Pero los ronquidos fuertes, con ahogos o pausas, especialmente en alguien mayor de 60 años, que también se despierta con la boca seca, son una combinación de señales que merece atención inmediata, no normalización. Cuéntame en los comentarios, ¿roncas tú? ¿O alguien de tu casa ronca con suficiente fuerza como para que se escuche desde otra habitación? Escríbelo aquí abajo, porque esa información puede ayudar a otras personas que están viendo este video ahora mismo y todavía no saben si necesitan investigarlo. Señal número 4. Dolor de cabeza al despertar. ¿Alguna vez te has despertado con un dolor de cabeza sin explicación aparente? No por haber bebido alcohol, no por el estrés del día anterior, no por ruido, no por nada que puedas identificar, y que desaparece solo al cabo de unos minutos, quizás de una hora. Este es un patrón que aparece con frecuencia en personas con apnea obstructiva del sueño y que raramente se relaciona con el sueño durante una visita médica. El mecanismo que hay detrás está directamente ligado al tubo estrecho que ya conocemos. Cuando el cuerpo pasa horas con caídas repetidas de oxígeno en sangre y con un sueño fragmentado que impide completar los ciclos profundos de recuperación, el cerebro no descansa de verdad. Trabaja toda la noche, responde a alarmas, regula la respiración, activa el sistema nervioso simpático de forma repetida y amanece bajo un estrés fisiológico real, como si hubiera corrido una maratón en la oscuridad. Es como si el tubo estrecho obligara a toda la casa a funcionar con suministro eléctrico irregular durante horas, y los aparatos llegaran a la mañana recalentados y mal abastecidos. Un metaanálisis publicado en 2024, que reunió datos de múltiples estudios sobre cefalea y apnea, encontró una prevalencia agrupada de aproximadamente el 33% para el dolor de cabeza matutino en personas con diagnóstico confirmado de apnea obstructiva del sueño. Eso significa que 1 de cada 3 pacientes con apnea puede despertarse con dolor de cabeza de forma habitual, sin relacionarlo nunca con el sueño. Durante años tratando el síntoma con analgésicos, mientras la causa subyacente sigue trabajando en la oscuridad. Y la advertencia médica que necesito hacer aquí es importante. El dolor de cabeza matutino persistente tiene otras causas posibles, algunas de ellas graves, como la hipertensión no controlada, trastornos neurológicos y otros problemas que requieren evaluación específica. No asumas que es apnea, pero tampoco lo ignores. Si te despiertas con dolor de cabeza con frecuencia, merece atención médica, especialmente si va acompañado de boca seca, ronquidos y las otras señales de esta lista.
La combinación cuenta una historia que el síntoma aislado por sí solo no puede contar. Señal número 3. Tensión arterial alta difícil de controlar, especialmente por las mañanas. Esta es la señal que más sorprende a los pacientes cuando les explico la conexión. La mayoría de las personas que tienen hipertensión creen que el problema está en la tensión en sí, en los vasos, en la genética, en la sal. Y cuando la tensión no responde a la medicación, la hipótesis más habitual es que hay que cambiar el fármaco o subir la dosis. Pero existe una causa que se investiga con mucha menos frecuencia de la que debería: la apnea obstructiva del sueño sin tratar. El mecanismo es poderoso y preciso. Cada pausa respiratoria durante la noche activa el sistema de alerta del organismo. El sistema nervioso simpático, responsable de las respuestas de emergencia del cuerpo, se pone en marcha. Las hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, se liberan en pulsos repetidos. Los vasos sanguíneos se contraen, la frecuencia cardíaca sube, y la tensión arterial se dispara, una y otra vez, durante horas, mientras duermes sin saber que nada de esto está ocurriendo. Usando la analogía del tubo, no es solo el tubo del aire el que está estrecho. Es como si la bomba hidráulica de toda la casa estuviera funcionando a pleno rendimiento durante horas, todas las noches, sin descanso, sin mantenimiento. Con el tiempo, ese sobreesfuerzo deteriora las tuberías, desgasta la bomba y eleva la presión de toda la red, incluso cuando la bomba no está a máxima potencia. La American Heart Association recomienda expresamente estudiar la apnea obstructiva del sueño en pacientes con hipertensión resistente o de difícil control, y los estudios muestran una prevalencia muy elevada de apnea en ese grupo específico de pacientes. Si tu tensión no cede ni con medicación, si necesitas 2 o 3 fármacos para mantenerla en niveles aceptables, o si sube especialmente en las primeras horas de la mañana, investigar tu sueño tiene que convertirse en una prioridad médica sin más demora. Y aquí va una advertencia que necesito dejar muy clara. No ajustes tu medicación por cuenta propia. No la suspendas, no la reduzcas, no tomes ninguna decisión sin orientación médica basándote en lo que estás aprendiendo aquí. Tratar la apnea puede mejorar el control de la tensión en muchos casos, pero eso no elimina la necesidad de seguimiento médico regular, de analíticas y de mantener el tratamiento bajo supervisión profesional. Lo que puedes hacer hoy es preguntar sobre esto en tu próxima consulta. Señal número 2. Sueño que no repara, con cansancio al despertar, irritabilidad y fallos de memoria. Duermes 7, 8 horas, pero te despiertas agotado, no cansado como alguien que tuvo una mala noche, agotado de una manera que no remite, que no tiene explicación lógica, que ya has comentado con tu médico y te ha dicho que las analíticas están bien para tu edad. Agotado como si el sueño simplemente no estuviera haciendo lo que se supone que debe hacer. Esto ocurre porque el cerebro no puede completar los ciclos profundos de recuperación cuando la noche se interrumpe repetidamente por microdespertares. Esos microdespertares, que raramente recuerdas por la mañana, fragmentan el sueño de forma invisible. Son como interrupciones constantes en un proceso que necesita ocurrir de forma continua para tener efecto reparador. Usando la analogía del tubo, es como intentar llenar un depósito de agua con el tubo cerrándose cada pocos minutos. Parece que entró agua durante la noche, parece que hubo suministro, pero nunca el suficiente. El depósito nunca alcanza el nivel que necesitaría para abastecer toda la casa con plenitud. El resultado de esto no es solo cansancio físico. Revisiones científicas publicadas en los últimos años muestran una asociación significativa entre la apnea obstructiva del sueño y el deterioro cognitivo en adultos mayores. Los fallos de memoria, la dificultad para concentrarse, la lentitud en el razonamiento, los cambios de humor y la irritabilidad sin motivo aparente son manifestaciones que aparecen con frecuencia en pacientes con apnea sin tratar. El cerebro no está fallando por culpa de la edad. Está sufriendo los efectos acumulativos de noches mal dormidas que se suman semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y la diferencia entre el envejecimiento natural y el envejecimiento acelerado puede estar precisamente en esa respiración que nadie ha investigado nunca. La señal número 1 que voy a presentar ahora es la que más me preocupa en la práctica clínica, porque crea una distracción que lleva a los pacientes a investigar el órgano equivocado durante años, mientras la causa real permanece completamente intacta. Señal número 1.
Despertarse 2, 3 o más veces durante la noche para orinar. Esta es la señal que más sorprende. ¿Qué relación puede haber entre levantarse al baño en mitad de la noche y la respiración durante el sueño? A primera vista, parece que ninguna. Y es exactamente ahí donde está la trampa. Vas al urólogo, te hacen la revisión de próstata y el médico dice que todo está dentro de lo esperado para tu edad. O vas al ginecólogo, evalúan la vejiga y tampoco hay nada fuera de lo habitual. Y vuelves a casa con la conclusión de que es cosa de la edad, que la vejiga envejece, que todo el mundo mayor de 60 orina más por la noche. Y así sigues despertándote a las 2 de la madrugada, luego a las 4, a veces a las 5, sin encontrar nunca la razón verdadera. El mecanismo que conecta la nicturia con la apnea del sueño es sofisticado, pero lo vas a entender completamente en unos pocos párrafos. Cuando tu organismo intenta respirar contra una vía aérea parcialmente cerrada, genera presiones negativas dentro del tórax que el corazón percibe directamente. El corazón, respondiendo a esas presiones alteradas, interpreta que hay más volumen de sangre circulando del que realmente hay. Para compensar esa señal falsa de exceso de volumen, libera una hormona llamada péptido natriurético auricular, cuya función es reducir ese volumen percibido, enviando señales a los riñones para que produzcan y eliminen más agua y sodio. El resultado es una producción aumentada de orina exactamente durante las horas en las que deberías estar durmiendo sin interrupción. Te despiertas para orinar, no porque la vejiga tenga un problema estructural. Te despiertas porque el sistema cardiovascular, desorientado por el tubo de aire obstruido, está mandando a los riñones trabajar en el turno de noche. Usando nuestra analogía central por última vez y con la máxima claridad, el tubo de aire obstruido no solo causa problemas respiratorios, desorganiza toda la fontanería de la casa, altera la presión, sobrecarga la bomba. Hace que el sistema de drenaje funcione en el turno equivocado, noche tras noche, mientras tú crees que el problema está en la vejiga o en la próstata. Estudios realizados en poblaciones de adultos mayores han documentado una relación estadísticamente significativa entre la apnea obstructiva del sueño y la nicturia. Y el dato clínico más revelador proviene del seguimiento de pacientes tratados con CPAP, que es el dispositivo que mantiene la vía aérea abierta durante el sueño mediante presión positiva continua. En una parte significativa de esos pacientes, el número de visitas nocturnas al baño se redujo de forma notable tras iniciar el tratamiento, sin operar la vejiga, sin cambiar la medicación de la próstata, sin añadir ningún fármaco nuevo, simplemente corrigiendo la respiración. Esta es la señal número 1, porque crea una distracción peligrosa que puede durar años. Lleva al paciente a investigar el órgano equivocado, mientras la causa real sigue trabajando en silencio, sobrecargando el corazón, disparando la tensión en mitad de la noche, fragmentando el sueño y resecando la boca cada mañana. Si te despiertas 2 o más veces para orinar, tienes una tensión que no cede fácilmente al tratamiento, roncas, te despiertas agotado después de horas en la cama y además te despiertas con la boca seca. La combinación de todas estas señales juntas es un mensaje muy claro que tu cuerpo lleva tiempo enviándote, y ahora ya sabes cómo leerlo. Recuerdo a una paciente a la que llamaré Elena, 68 años, jubilada, abuela de 4 nietos y conocida en toda la familia como la que lo resuelve todo. La mujer que llega primero, que organiza la comida del domingo, que recuerda el cumpleaños de cada uno, que se ocupa de todo sin quejarse. Caminaba casi todos los días por las mañanas, cuidaba lo que comía y decía que, salvo una tensión que la medicación le ayudaba a controlar, estaba muy bien para su edad. Cuando llegó a la consulta, tenía 3 quejas: boca seca todas las mañanas, cansancio que no cedía aunque durmiera bien, y visitas frecuentes al baño durante la madrugada. Ya había consultado al urólogo por las visitas nocturnas y le dijeron que era algo normal para su franja de edad, habitual en mujeres posmenopáusicas. El cansancio ella misma lo justificaba. Tenía una vida activa, ayudaba a los hijos, cuidaba a los nietos, la rutina era exigente. Y la boca seca era simplemente cuestión de beber más agua antes de acostarse. Lo que reveló la evaluación del sueño fue una apnea obstructiva moderada, con decenas de eventos respiratorios por hora, tensión arterial que se disparaba en mitad de la noche, muy por encima de lo que la medicación diurna podía contener, y despertares repetidos que ella nunca recordaba por la mañana, pero que el estudio del sueño había registrado con precisión.
La tensión que parecía controlada en las visitas al médico era, en realidad, un control parcial y engañoso. Subía por la noche sin que nadie lo supiera porque nadie había mirado nunca su sueño. Me miró y dijo con una sencillez que no he olvidado: «Doctor, yo creía que la boca seca era solo por falta de agua. Nunca imaginé que llevaba toda la noche luchando para respirar». Esa frase resume exactamente el problema. El síntoma que parece menor, el detalle que aprendes a ignorar con el tiempo, puede ser la única ventana visible de un proceso que ocurre completamente fuera de tu conciencia. El cuerpo de Elena se estaba comunicando cada mañana. Solo necesitaba aprender a leer lo que le decía. Con todo lo que has aprendido, ¿qué hacer ahora? Voy a darte 3 pasos prácticos que puedes empezar hoy mismo, sin coste, sin receta y sin tomar ninguna decisión médica precipitada. Primero, observa durante 7 noches seguidas si la boca seca al despertar viene acompañada de otras señales de esta lista: cansancio que no cede, dolor de cabeza matutino, tensión que no responde al tratamiento, visitas frecuentes al baño durante la noche, irritabilidad injustificada o fallos de memoria. Anota lo que encuentres. Ese registro va a ser mucho más valioso en la consulta médica que una descripción vaga de que no estás durmiendo bien. Un médico que recibe información organizada puede investigar con mucha mayor precisión. Segundo, pide a alguien de tu casa que observe tu sueño si es posible. Pregúntale directamente si hay ronquidos fuertes, si hay pausas en la respiración, si hay sonidos de ahogo o jadeos durante la noche. Esa observación externa es, muchas veces, la evidencia más clara que necesita el médico para iniciar la investigación adecuada, porque el propio paciente raramente puede percibir lo que ocurre mientras duerme. Tercero, lleva esa información a una consulta médica y pregunta directamente por una evaluación del sueño. Menciona las señales que has identificado, menciona la boca seca, la nicturia, el cansancio que no remite. Pregunta si debería considerarse e investigarse la posibilidad de una apnea obstructiva del sueño, especialmente si ya tienes hipertensión, diabetes, arritmia, exceso de peso o somnolencia diurna intensa. La próxima vez que te despiertes con la boca seca, no lo trates como sed. Trátalo como un mensaje de tu cuerpo, un mensaje que puede leerse, investigarse y responderse con el tratamiento adecuado. Y aquí va mi aviso de honestidad médica, porque te mereces claridad antes de irte. Este contenido es educativo y no sustituye al diagnóstico médico. Lo que has aprendido hoy no te autoriza a suspender por tu cuenta los medicamentos para la tensión, el corazón o la diabetes. Lo que hace es darte la información correcta para llegar al médico haciendo las preguntas correctas, y eso ya es un paso enorme. Si este video te ha ayudado a ver algo que no estabas viendo, dale a me gusta ahora. Cada me gusta le dice al algoritmo que este tipo de contenido necesita llegar a más personas que pueden estar pasando exactamente por esto sin saberlo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo, porque cada semana traigo información médica de la manera en que siempre debería explicarse, con ciencia, con claridad y con respeto genuino por ti. Y en los comentarios, cuéntame, ¿te despiertas con la boca seca? ¿Viene acompañada de ronquidos, dolor de cabeza, cansancio que no pasa o ganas de orinar por la noche? Escríbelo aquí abajo. Tu respuesta puede ayudar a alguien que está leyendo los comentarios ahora mismo y todavía no ha tenido valor para hablar de esto con nadie.